Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? When you know, when you touch, when you feel, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? When you know, when you touch, when you feel, yeah. When you know, when you touch, when you feel, yeah. Hola, bienvenidos a La Cibelina, episodio número 6. Hoy tenemos el programa bastante cargadito. Tenemos en primer lugar las noticias de Madrid, como siempre, pero cargadas con noticias sanitarias, porque después tenemos una charla con una neuróloga y con una psicóloga, y posteriormente vamos a tener una sección de rap y una sección de filosofía bastante vinculadas con este asunto. No me enrollo más, ¿vale? Disculpas por la tardanza, hoy hemos tardado un poquito más, problemas técnicos, problemas del directo, así que vamos a dar ya paso a nuestras colaboradoras de hoy. Tenemos con nosotros a Noelia Úbeda, guía turística, bienvenida. Hola. Y a Rocío Jiménez, auxiliar de enfermería, bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hablar de cosas que son de vuestro ámbito, ¿vale? Sobre todo de cosas a nivel sanitario, pero también luego vamos a hacer un pequeño repaso a la feria que está ahora en Madrid, que acaba este día, ¿no? Y el día 28 es el último. La primera noticia tiene que ver mucho con que científicos han logrado en ratas, como siempre, esto siempre se hace en ratas, retrasar el envejecimiento. Han modificado una célula y han conseguido que esas ratas tarden 50-60 días más en morir. La primera pregunta es muy sencilla. Si esto fuera para adelante y afectara al final a humanos y pudieras vivir eternamente, Noelia, ¿vivirías eternamente? ¿Alargarías tu vida? Yo creo que no. Yo creo que la vida tiene una delimitación y sobre todo yo que soy guía turístico y veo a la gente que cada vez le cuesta más. Sí que es verdad que hay gente que llega muy bien, pero hay gente que llega muy mal. Entonces, para vivir más tiempo de una peor manera y demás, yo prefiero tener mi vida la que es, el tiempo que dure y ya está. Si tuvieras, yo qué sé, la posibilidad de que te dicen, mira, pues cuando mueres o no mueres, sino que se te va a alargar mucho la vida y vas a tener como lo que dura 3 vidas más, aunque en una de ellas fueras millonaria, ¿no querrías probarlo? O sea, por curiosidad, en plan... Yo creo que no, porque al final todas las vivencias que yo he tenido son las que me hacen ser como soy a día de hoy y creo que he llegado a lo que soy gracias a todo el esfuerzo y todas las vivencias que he tenido, entonces yo creo que no lo cambiaría. Ya, como te han moldeado, pues así es, ¿no? Como yo he conseguido ser, creo que no cambiaría mucho más. ¿Y tú, Rocío? Yo opino más o menos lo mismo que ella, más que nada porque trabajo, por ejemplo, con personas mayores y... por ejemplo, a los 80 años, las personas que no se pueden mover, demás, pues
no me parece un estilo Sí, de en vida en que algunos casos realmente sería una tortura, valga por la así pena, decirlo, sí. ¿no? Ya determinados años. A ver, también te digo, si luego lo que hacen es que sea algo opcional, hay gente que puede alargarla y hay gente que no. Yo tampoco lo veo mal. Otra cosa es que te digan, bueno, vas a Claro, vivir es, 1000 años. 1000 años no creo que quiera claro, vivir nadie. según el estilo de vida Ujú. también que tengas. O sea, igual que lo de ser millonario. Joder, a Exactamente. ver, que no quiere ser millonario, pero incluso los millonarios tienen sus problemas, Claro. entonces no creo que tampoco quieran alargarlo como tal. Vale, otra noticia que tiene que ver con sanidad es que se quiere en España, bueno, creo que concretamente en Madrid, que la historia clínica salga el tema de tu género y del salario. ¿Qué opinas sobre esto, Rocío? Que en la historia clínica se pueda ver eso. El género me parece irrelevante, Ujú. pero el tema de el salario que tienes, pues sí, ¿Te puede porque servir en algún me puede momento? servir porque la historia clínica Ujú. es como, por así decirlo, todos los problemas que tú tienes, tu vida Ujú. en general. O sea, ¿Y el hecho de meter el claro. salario tú crees que es influyente? O sea, que sí que te va a servir en algún caso, como por ejemplo. Sí, porque, por ejemplo, al hospital día sí, día también hay personas que van con problemas diciendo tengo un amago de infarto. Ujú. Realmente no, lo que tienen es ansiedad. Entonces, al salir ahí el salario es una principal base para la Claro, podrías ansiedad. A deducir, partir oye, de pues. personas de 30 años en adelante, no llego a final de mes, demás, pues O sea, podrías deducir, esta persona a lo mejor lo que tiene es ansiedad porque todavía no ha cobrado cualquier cosa, ¿no? Por así claro, decirlo, ¿no? sí, Está, a lo mejor está pelado y el hecho de poner el dinero siempre es información claro. y viene bien. Noelia, ¿tú cómo lo ves? Yo puedo estar de acuerdo con Rocío en todo lo que nos comenta, pero también creo que puede hacer que sea más sesgada la forma de tratar a un paciente o que tenga ciertos prejuicios, en plan, esta persona no tiene dinero o esta persona tiene o esta persona eso, deja de ser, al final son prejuicios que pueden poner sobre ti y hay mucha gente que juzga muy prontamente a la persona y cambia su forma de ser y O su sea, actitud. esos sesgos tú crees que sí que pueden modificar la. La actitud de la persona, sí. Pues yo también lo pienso, la verdad, porque hay mucha gente que, o sea, no todos vamos a ser objetivos. Sí. Todos conocemos en el trabajo a gente que se deja llevar por, mira, no sé qué, mira, no sé cuánto. Cuanto más información das, más posibilidades hay de esos sesgos también. Entonces Claro. es una doble vara de medir. En el tema de las mascarillas, que ya las han quitado en hospitales, en centros de salud, ¿qué os parece? Noelia, por ejemplo. Yo sinceramente creo que deberíamos de tener conciencia, en el sentido de, si estás malo y sabes que puedes contagiar y demás, ponte una mascarilla. Ya no solamente por contagiar, sino porque tú te puedas contagiar. O sea, yo no lo pondría tanto como obligatorio, porque no puedes obligar a todo el mundo, Mira, Djokovic. pero ser consciente de ello. O sea, tanto para no contagiarte tú, como para no contagiar. Sí, es una cuestión ya de cada uno, ¿no? Bueno, pero lo hemos visto durante el COVID, que había gente que es que aunque tú les dijeras que es Claro. lo mejor para todos, no me Claro. quiero vacunar, no me vacuno. Claro, pero esa gente ya no quiero no llevar ni puedes hacer mascarilla, nada, ¿sabes? ya. Pero yo, por ejemplo, ya a los hospitales voy con una mascarilla porque si yo ya estoy mala, ¿para qué voy a salir de allí con otra enfermedad? Claro, luego siempre existe el debate de por qué allí sí y luego en un autobús cuando hay 30 personas no. O sea, siempre acaba surgiendo. Yo creo que la mascarilla es algo que tienes que llevar tú, como en Japón, por ejemplo, que en Japón estás malo Muy y normalizado. se pone la mascarilla y la llevan a todas partes, fueron los cuando dejan de primeros estar aquí. malo ya se la quitan y demás, pero creo que es necesario para ni que te contagies ni contagiar. ¿Tú cómo lo ves, Rocío? Yo realmente también lo veo, sí, en cierto modo, pero me parece que si no la hayamos todos, es un poco como que no Ok. merece la pena. Más que nada porque yo ahora mismo los virus los puedes coger de cualquier manera, o sea, no únicamente por respiración. Entonces, lo hemos visto con el COVID. Hemos estado todos con mascarilla y eso ha rulado pues como la peste, Bueno, y tú básicamente. en tu trabajo igualmente te tienes que proteger, ¿no? Sí, yo mi trabajo lo tengo puesto y lo hemos cogido todos. O sea, No se ha salvado todos. ni uno. Yo, por ejemplo, durante ese tiempo sí, Ah, lo cogí después. Lo has cogido después. Tú te esperaste, dijiste, primero el deber, luego Yo si dije, eso lo cojo. primero Cuando ya acabe el trabajamos, luego trabajo, ya... lo cojo. Sí, sí. ¿Qué os parece el tema de que en Torrejón se ha abierto una sala para dar información sobre el ictus, Noelia? En plan, ¿cómo ves esto? ¿Crees que se va a expandir a las demás ciudades? El hecho de que digan, mira, el ictus pasa en esta circunstancia, los síntomas son estos. Es un curso gratuito que puede ir todo el mundo a hacerlo y se está haciendo ahora mismo en Torrejón.
¿Tú crees que lo van a hacer en más sitios o que se va a quedar ahí? Pues yo espero que se haga en más sitios, pero ya no solamente del ictus, sino de un poco de primeros auxilios, de detección temprana de enfermedades. Porque yo que trabajo con gente mayor, muchas veces me dicen, no, es que de repente mi marido empezó a tener estos síntomas tal, y me fui a buscarlo a Google. Entonces, claro, Google ya sabemos cómo es, El que la señor Google, información ¿no? Que se supone que lo sabe todo, un pero... poco relativa y demás, que en algunas partes te puede ayudar, pero en otras partes pues no. Entonces yo creo que sí que está muy bien la medida, pero que no solamente lo haría de ictus, sino un poco de primeros auxilios y de detección temprana para decir, puede ser que esté pasando esto, voy a llevarle al médico, voy a hacer esto, voy a... ¿Y Rocío? Yo realmente opino que eso sí que está bien y tanto lo de los primeros auxilios también es necesario. Bueno, eso también me ha vinculado mucho con la educación, ¿no? También tendrían que llevarlo Es más que a las escuelas. hay pienso ciertas, yo. hay ciertas comunidades autónomas que lo tienen. O sea, por ejemplo, en Toledo tienen esa escuela, o sea, esa clase. Pero aquí en Madrid... la Sí, como mayoría que no. bueno, Sí, no lo va a pasar nunca, no lo va a necesitar, Sí, ¿no? Como es que le que- damos poca importancia hasta que te pasa. sí, De hecho, realmente. primeros auxilios, todo lo que es las cosas de social, yo por ejemplo que estudio también animación sociocultural, ahí me daban primeros auxilios, en integración se da, porque se entiende que al trabajar con personas lo necesitas, pero realmente es que lo necesita cualquier persona. Que yo creo que es algo básico, es lo que Sí. siempre decimos y ya lo veremos en el podcast de educación. Hay algunas cosas tan elementales como, oye, alguien se está ahogando, hagamos algo, o intenta hacer la declaración de la renta, vamos a aprender, que son cosas que deberían estar intrínsecas en la educación. Y yo creo que como siempre vamos con retraso, pues a lo mejor en 2040 ya tenemos el primero de la ESO clase de primeros auxilios, pero todavía queda Sí, para eso. claro, queda bastante. Cuéntanos un poquito sobre Fitur, la feria que está viendo ahora, Noelia, cuéntanos. Vale, pues Fitur es la mayor feria de turismo en España. Este año han sido más de 9.000 empresas las que han ido, Joder. representando unos 152 países en total. Y se concentra sobre todo en negocios de turismo, en promoción de distintos países, distintas ciudades, distintas zonas. Entonces, este año se han llenado los 10 pabellones de Fitur y, por ejemplo, los 3 primeros eran solamente para Madrid. Uno en pabellón entero para la Comunidad de Madrid y el resto para los Uno pueblitos. entero para la Comunidad de Sí. Madrid, joder, somos muy creídos, ¿eh? No, y aparte pues es una de las ciudades más visitadas del mundo, con lo cual pues tiene mucha cosa que ver, muchos pueblecitos que son súper interesantes. ¿Qué países dirías que son los que más se han esforzado, por así decirlo? ¿O que han Pues, invertido más? Este año, por ejemplo, Fitur estaba enfocado en Ecuador, estaba como mucho más promocionado, el stand era bastante grande, con un montón de bailes, un montón de color, muy chulo. México siempre está también muy presente, con un montón de cosas chulas, y este año he visto que, por ejemplo, Colombia era mucho más llamativo que otros años cuando me he ido. Y luego después... Aguanta Colombia, aguanta Colombia. Y luego por otra parte, sobre todo Japón y China, que siempre han estado como muy presentes. Este año también se les ha sumado Corea con el tema del K-pop. ¿El K-pop? ¿Qué es el K-pop? El K-pop son las bandas, las boy bands coreanas vale, de vale, pop que bailan y cantan y demás. Vale, ya sé. Por Entonces- historias de Instagram ya sé lo que es el K-pop. Entonces este año han estado muy presentes también en Corea, tienen un stand también muy bien decorado, muy bonito, muy chulo. Te hacían abanicos y te hacían una prueba de partir tablas, con lo cual muy guay. Y también mucho Marruecos, Jordania y Egipto, Joder, más que nada por el conflicto bélico que hay a día de hoy. como para darse buena promoción, Claro, ¿no? Egipto y claro, Jordania. sí, porque Egipto y Jordania ahora con el conflicto bélico se está viendo muy dañada. De hecho, nosotros en el grupo de guías que tenemos era cada semana se cancela viaje a Egipto, se cancela viaje a Jordania, en vez de 50 viajo con 20. Entonces se ha visto que se ha empezado a mermar y sí que es verdad que cuando estás en Egipto y Jordania ves que hay muchísima seguridad en el país en cuanto a los sitios turísticos, pero creo que este año se han esforzado mucho para dar esa buena imagen y que la gente siga confiando en poder... Claro, los que se esfuerzan no necesariamente son los países más visitados, ¿no? O sea, porque ¿cuáles son los más visitados? España está entre ellos. España más es el turismo. segundo país más visitado. De hecho, los 10 países más visitados, el primero es Francia,
con 89 No, pero millones. eso no lo podemos decir. Francia nunca. Francia te lo estás inventando. Bueno, Francia, quieras que no, existe y se visita más de lo Vale, esperado. vamos a pasar por ello. El segundo es España, con 84 millones. El tercero es Estados Unidos, con 79 millones. Después viene China, con 66 millones. Italia, 65 millones. Turquía, por el pelo y demás, 51 Ajá, no, millones. hay muchas visitas, sí, sí. México, con 45 millones. Tailandia, con 40 millones. Alemania, con otros 40 millones. Y luego, por último, Reino Unido, con 39 millones. Mucha Europa, en realidad. Sí, hay mucha Europa. Se empieza... En México siempre está ahí porque al final es de los sitios que más se visita en el mundo. Pero hay mucho Europa, sí. Joder, y dices que ha sido 4 días, ¿no? Y hoy es el último día. Hoy es el último O sea, día. ahora mismo que nos esté viendo, que cuando acabemos, que se vaya para allá. ¿O a qué hora cierra, más o menos? Suele cerrar más o menos a las 8 o Pues 9. no una vayas, cosa así. ya el año que viene, tranquilamente. Pero el año que viene, porque además es anual, cada Sí. año sale la feria. Siempre en las mismas fechas, más o menos. Más o menos, no siempre las mismas, pero se suele cuadrar para febrero, marzo, una cosa de esas. ¿Tú has ido alguna vez, Rocío? Que te gires, No. macho, un día vamos. Deberíamos. Hombre, Vamos cuadrando, si logramos. bueno, nos cuesta hacer un podcast, no, Es decir, yo poco a vamos poco. cuadrando. Bueno, chicas, hasta aquí, ¿vale? Contaremos otra vez con vosotras, muchísimas gracias. Voy a dar un último apunte antes de irnos con la charla, y es que José Luis Morán Obaco es un joven de 17 años de aquí de Getafe que desapareció el 1 de enero y todavía no lo han encontrado, así que dejamos el nombre por si alguien sabe de él y cualquier cosa que se pongan en contacto. Ahora volvemos. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know.
Can we talk about it? Vale, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos aquí a nuestras dos invitadas de hoy, de la charla de neurología. Tenemos con nosotros a Laura Gómez Pintado, bienvenida. Encantada. Y repite con nosotros Nerea Socastro. Encantada de estar otra vez aquí. La última vez nos contaste que estabas, bueno, que ya habías acabado la carrera de psicología, pero cuéntanos un poquito qué más cosas estás haciendo, porque tú no paras. No, la verdad es que no, y luego me voy metiendo en más cosas. Ujú. Ahora mismo estoy haciendo el máster de Psicología General Sanitaria, que para el que no lo sepa es como el PIR, pero en sector privado. Sin No lo eso- requiere la ley. sin eso no puedes Sí, ejercer- es habilitante, sí o sí. Exactamente. Y luego ya por placer, Psicología Forense. Ya... O sea, 2 másters, no te valía con uno. No, Vale, no, perfecto. y ya estoy buscando el tercero. Vale, Aquí pues no se no, y para. doctorada segura en 2 o 3 años. Miedo me das. Esperemos, ojalá. Miedo me das. Ojalá, Dios te oiga. Y en cuanto a ti, Laura, cuéntanos un poquito tus estudios, dónde estás trabajando actualmente. Yo he estudiado medicina y ahora mismo soy residente de neurología en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ujú. ¿Y cuánto llevas, más o menos? Llevo medio año, acabo de empezar la especialidad y acabaré en unos 4 años, saldré como especialista en neurología. Queda, todavía parece que estaba ahí ya, Sí. pero 4 años de especialidad. Joder. Cuéntanos un poquito en casa, para que nos entiendan, el tema de la neurología, para definirlo en sí mismo. ¿Qué es la neurología? Para Vale. que nos puedan entender. La neurología es la ciencia que estudia el sistema nervioso central, periférico y todas las enfermedades que lo implican. ¿De O sea, acuerdo? digamos que es tener el sistema nervioso dañado de alguna u otra manera, ¿no? Eso es. ¿Qué división hay en cuanto al sistema nervioso? Podemos dividirlo en central, Ujú. que es el cerebro y la médula espinal, que funcionarían como el principal ordenador, Ujú. y el sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen y llegan a esta médula espinal. O sea, es como la database, ¿no? Lo principal y luego los distintos nervios que van saliendo. Eso es. El periférico también tiene sus divisiones, ¿no? Porque es que esto es más complicado Eso de lo que es. parece. Tenemos el simpático, que es el que actuamos en modo huida, por decirlo así, el activador. Y por otra parte tenemos el parasimpático, que es el que se activa cuando estamos relajados. Ujú. Y entonces, en esa activación y en esa relajación es donde puede haber también ocasión de que haya Eso un es, trastorno. disfunciones, sí. A la hora, porque esta es una de las mayores enfermedades, o sea, los trastornos neurológicos son los que más, uno de los que más discapacidad producen, más mortalidad producen también. Cuando esta información tan sustancial, tan importante, tan relevante para la persona se le da al paciente, ¿qué factores psicológicos, Nerea, así de manera general, podrías decir que son importantes? Lo más importante es el afrontamiento. Ujú. Y sí es verdad que es necesario que tengan un continuo diálogo con los médicos, que sepan muy bien la enfermedad que tienen, todas las implicaciones que esto trae. Luego también tienen que cambiar completamente de vida, normalmente son enfermedades que una vez que aparecen, todo lo que tú has sido antes desaparece, tanto de manera personal como hábitos, tus planes de futuro, Tus relaciones con los tus demás. relaciones con los demás, Ujú. cambia todo completamente. Entonces pasas a tener que estar formando una nueva identidad, por así decirlo, y basándote mucho en el autocuidado y en el informar también de tu enfermedad, porque sí es verdad que estas enfermedades no son enfermedades que normalmente se hablen mucho socialmente. Entonces te vas a encontrar con que a lo mejor te encuentras con tu amigo que te dice, pero ¿de verdad te pasa esto? Y tú tienes que ponerte a darle una explicación completa de, Sí. sí, mira, mi enfermedad es esto y estas son las implicaciones. Ahora, dentro de lo que yo es mi enfermedad, lo puedo llevar mejor o lo puedo llevar Claro, peor. de la manera más funcional posible. Ahí está, por eso digo que el afrontamiento también es lo más importante porque depende mucho de la persona. Entonces, si tú tienes unas estrategias muy buenas para afrontarlo, te va a ser muchísimo más fácil llevar este diagnóstico. Claro, porque mucha gente yo creo que se siente de repente sobrepasada. Sí. O sea, no todo el mundo tiene las técnicas de afrontamiento que tenemos algunos Efectivamente. y se les puede venir todo encima. También depende del contexto, ¿no? Porque si estás en un ámbito en el que hay mucho estrés de por sí, te dan Sí. esta noticia, Es colapsas. horrible y como no tengas apoyo, tanto También importante. social y familiar sobre todo. Yo soy de la consideración que sobre todo familiar en estas enfermedades. Como no tengas ese apoyo, te hundes. Claro, Te o sea, la hundes gente porque cercana. no te entiende ni la gente que está cerca tuya. Entonces es como, ¿a quién se lo digo? Vale, hablo con mis médicos, pero son mis médicos. Ya. No dejan de ser médicos. Y también que, sobre todo eso, que la familia le dé la importancia que realmente tiene, ¿no? Porque Efectivamente. habrá muchos casos que no... Efectivamente, y con las enfermedades con las que vamos a hablar más adelante pasa bastante, o sea, hay muchas veces que los familiares no terminan de entenderlo, porque es verdad que, es lo que he dicho antes, no son enfermedades que se hablen en el día a día.
Entonces no lo terminan de entender y le quitan importancia. Que a lo mejor la persona lo ve como un problemón enorme, y lo es. Pero la familia al final termina quitándole importancia porque como le ven bien, Claro, pues... pueden ser sobre todo las más, entre comillas, suaves, que puede ser la migraña, que es de la primera que vamos a hablar. Pero claro, luego cuando ya son cosas, demencia, Alzheimer, Claro, aún ahí así ya hay viene- familiares que pasan en esas situaciones. Hombre, ahí hay un factor que es el síndrome del cuidador, Ujú. que se presenta casi siempre en todas las familias, sobre todo en enfermedades como Alzheimer, Parkinson, ELA, esclerosis múltiple. Se presenta porque al final normalmente esa gente no tiene medios como para contratar a una persona que se dedique 24/7 a por ese familiar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un familiar que no tenga nada, o no tenga trabajo, o que no tenga tal, que se ponga a cuidar. Esa persona luego tiene una carga encima y una culpabilidad supuesto. y un Todo en los hombros. estrés que Claro. dices, es que al final no afecta solo a la persona que tiene la enfermedad, es que la familia también está detrás. Claro, es que son vasos conectados continuamente. Lo que le Totalmente, afecta a totalmente. mi, Son me afecta dos a mí. ámbitos que siempre están unidos. Bueno, como decía, vamos a hablar primero de la migraña, luego vamos a ir un poquito de manera progresiva. ¿Qué nos puedes decir de la migraña, Laura? Bueno, en general, los dolores de cabeza son el 50% de las consultas que se realizan en neurología. Wow, 50%, o sea, te parece poco, ¿eh? Eso 50%. es. Sí, es un porcentaje muy O importante. sea, tienes que estar, entre comillas, harta ya de atender a gente con migraña. No me ha dado tiempo a hartarme aún, pero... En unos años nos cuentas. Sí, entonces la migraña dentro de los dolores de cabeza es una de las más importantes, más que nada por el porcentaje de población al que afecta. Sobre todo afecta a mujeres entre los 10-30 años, y sí que es verdad que Eso se ha es visto... porque os da dolor de cabeza de aguantar, di la verdad. Puede ser. Y sí que se ha visto que tiene una herencia poligénica, es decir, que intervienen numerosos genes, y el ambiente también tiene una parte muy importante. Y sobre todo se caracteriza por dolor de cabeza en una de las partes de la cabeza, ya sea derecha o izquierda, que es muy pulsátil, notas como que te late la cabeza y es muy incapacitante. En ocasiones puede molestar mucho la luz, los sonidos, tienes que estar a oscuras en una habitación hasta que se te pasa, Buah. ¿de acuerdo? Y como tratamiento pues se suelen usar antiinflamatorios, unos fármacos que se llaman triptanes, y ahora se están investigando otros nuevos fármacos que se llaman anticuerpos monoclonales. ¿Y van bien? Se supone De que- momento Vale. hay buenas reseñas, Hay buenas pero reseñas. hay que esperar a ver cómo siguen veremos, haciendo veremos, efecto. Lo seguiremos de cerca. El 50% de la gente que tiene migraña, Nerea, suele desarrollar depresión en algún momento. ¿Qué relación guarda con este tipo de trastornos? Se relaciona con lo que ha dicho Laura de que al final es limitante. Tú piensas que tú vas a hacer tu día a día y de repente te viene dolor Tienes de ahí cabeza. presión. Y una presión constante. Y además estamos en un mundo donde no podemos parar, porque no puedes parar. Tú no te puedes parar a tumbarte en la cama una hora para que se te pase. Y sí se te pasa, porque puede durar incluso más. Y luego aparte también es una enfermedad que está muy ligada a los estados emocionales. Entonces, si la persona no tiene una buena identificación de esos estados emocionales, la enfermedad suele empeorar. Porque al final ellos no identifican, por ejemplo, la emoción básica de normalmente las migrañas es el estrés. La ansiedad y el estrés de por vida, ya Por sabes todos que lados. los psicólogos nos encantan. Y pues esas dos, por ejemplo, son normalmente las más predisponentes para migrañas. ¿Qué pasa? Que ¿cómo reduces la ansiedad y el estrés si tú no sabes identificar que tienes ansiedad y estrés? También es lo que decimos, Entonces- que el tener herramientas es que te sirve para todo. Por eso Justo, todos y luego tenemos sí es verdad desarrollarnos. que hay un trabajo también por parte de los profesionales que nos dedicamos a esto de informar también de esa parte emocional. Igual que por parte de los que nos dedicamos a la parte emocional, informar de, oye, aquí puede ser que haya algo orgánico y te lo tienes que mirar, porque yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero si tienes algo orgánico, lo que yo haga no sirve de nada. Claro. Entonces, es verdad que necesitan informarse, necesitan saber que esto viene de unos estados emocionales, que sí, hay una base orgánica, pero aparte de eso, tienes unas emociones que te lo empeoran. Sí, que muchas veces son el detonante. Entonces, el o lo que tratamiento, está por ahí. ejemplo, en estas personas suele pasarse por una gestión emocional, por una aceptación de los síntomas, porque ellos mismos acepten de, oye, tengo dolor de cabeza y no pasa nada, y no es algo que me vaya a hundir, no, a lo mejor tengo un dolor de cabeza de 3 días, pero hay tratamiento.
no es algo que me quede en esos 3 días. No, y sobre todo combinar las dos cosas, y se Sí, pueden por dar supuesto, fármacos como por tú supuesto. dices, y Eso luego es. además proporcionar herramientas, pues las dos cosas. Por supuesto, al final estamos ante una ciencia que es muy multidisciplinar. Entonces hay que trabajar siempre mano a mano porque es el beneficio del paciente. Es que no... Pues totalmente. Vamos a hablar ahora de la fibromialgia, que es una palabra un poquito rara, pero lo tiene gente desde Lady Gaga, Morgan Freeman, o sea, es una enfermedad más común de lo que creemos. ¿Qué sería la fibromialgia? Sí, bueno, en porcentajes la fibromialgia afecta a un 2% de la población, más o menos. Es una enfermedad muy desconocida que no se sabe de dónde viene. O sea, no se sabe. No se sabe, no se ha identificado ningún gen, ninguna causa que lo desencadene. Sí que afecta mucho más a mujeres de mediana edad y se caracteriza por dolor generalizado, cualquier dolor que te puedas En todas las imaginar, partes del cuerpo. eso es, y fatiga crónica, es decir, durante largo tiempo, con pruebas normales en las que no se encuentra nada. Lo único que ha resultado que ha hecho algo más de efecto ha sido el tratamiento con antidepresivos, pero el resto de tratamientos que se han probado no han mejorado ningún tipo de clínica. Pues ahí están los Entonces, antidepresivos, Nerea. Siempre están. Siempre caen los antidepresivos. Sí, a ver, es verdad que la única causística que se ha encontrado un poco es que esto venga de una patología mental. Por ejemplo, en el caso de Lady Gaga, a la vez que salió la noticia de que ella dejaba su carrera para... Bueno, que se retiraba por lo de la fibromialgia, también salió que ella había sufrido una violación cuando tenía 16 años. Y que eso había sido... que ella tenía un trastorno de estrés postraumático debido a esto. Es verdad que por esa relación o por esa posible relación que encontraron, es posible que esa fibromialgia venga de esa situación traumática. Claro, es que el trastorno de estrés postraumático es que te puede derivar en muchísimas Pero es como cosas. dice Laura, al final no sabemos la etología y sí es verdad que los antidepresivos, he dicho antes como siempre, pero porque es verdad que los antidepresivos tienen un amplio rango de tratamiento y funcionan, o sea, tienen su función y funcionan. Pero sí es verdad que es una enfermedad que se afecta mucho por los factores ambientales, o sea, tú estás nerviosa y y ese dolor crónico empeora. Sí, un poco como la epilepsia que ahora vamos a hablar, ¿no? Sí, aparte que es un dolor crónico, entonces ya llega un momento que por mucho que tú sigas yendo al médico, es que no se puede hacer más, pero porque es que ya lo tienes y lo vas a seguir teniendo, entonces es amoldarte a ese dolor. O sea, lo que me estábamos diciendo antes de aceptación y de los síntomas, aceptación de la enfermedad, es gestionarla porque llega un momento que es que no puedes hacer mucho más, es que te toman los antidepresivos y tener un poco de terapia para decir, vale, a ver cómo manejo yo esto en mi vida diaria, pero ya está, o sea, tampoco puedes hacer mucho más. En cuanto a la epilepsia, ¿nos podrías dar una definición y decir más o menos qué tipos de epilepsia hay? ¿Qué diferenciaciones hay? sí, como concepto general, tenemos que entender que la epilepsia se produce cuando unas neuronas se activan demasiado, Vale, más se de lo sobrecargan, normal. ¿no? Por así decirlo. Eso es. Y también hay que diferenciar entre el concepto de crisis epiléptica, que es una puntual, no por tener una crisis vas a tener epilepsia, Vale. y la epilepsia, que es cuando ya estás predispuesto a sufrir varias crisis. Vale, o sea, hay personas que pueden tener crisis Una epilépticas, crisis en su pero vida no tienen y ya por no qué. tendrán más, no tienen por qué. Entonces, dentro de las epilepsias, en niños suelen ser muy frecuentes las epilepsias febriles, las crisis epilépticas febriles, que con la fiebre tienen una crisis y luego ya de mayores puede que no tengan más. Y las crisis de ausencia, que son niños que en el colegio pues parece que no están atentos, desconectan y realmente lo que ocurre no es que empiecen a convulsionar, sino que te quedas como parado. Sí, como un No está- momento de vacío, ¿no? Un segundo Eso de... es, desconectas del mundo durante un periodo y luego vuelves a conectar. Luego también la más típica que tenemos es la epilepsia mioclónica juvenil, que es la que entiende todo el mundo, que la gente convulsiona. Sí, y esa es la eso- más típica de la de las eso películas. es, entre la que comillas. todo el mundo se le viene en mente La cuando imagen. hablamos de ella. Y esta suele ocurrir en gente joven. Entre unos 8 o 25 años es el rango de edad más común. Suele estar producido, bueno, más que producido, desencadenado por la privación de sueño. Eso te iba a decir, factores de riesgo siempre dicen, no bebas alcohol, no fumes, no... Eso es. Privación de sueño sobre todo y alcohol, es decir, una noche de fiesta, Ajá, básicamente. Exactamente. Luego cosas como el cambio de temperatura y tal, ¿al final están demostradas o...? Cambios de temperatura y fumar no se ha demostrado relación aún.
pero piensan que a lo mejor sí, ¿no? Podría estudiarse en un futuro y que se encontrase que sí que tienen relación. Claro, esto es un abanico muy Ya, amplio, claro. entonces de momento Hay muchos no. podrías todavía, ¿no? Eso es. El tema de la fotosensibilidad, por ejemplo, el encender la PlayStation y te dicen, oye, cuidado a la gente con epilepsia. ¿Esto qué relación también tiene? También se sobrecarga el Claro, sistema. sería otro desencadenante más, muchos estímulos luminosos repetidos que tus neuronas se alteran y se disparan. Ujú. Nerea, ¿cómo se tendría que regular mentalmente una persona que sufre epilepsia? A ver, hay que destacar que estas personas suelen tener estrés, ansiedad, problemas de autoestima, problemas de autoimagen por el estigma social que lleva la epilepsia, muchos problemas emocionales a la hora de gestionar esto. Y sí es verdad que hay una parte que es que en la epilepsia las emociones tienen un factor regulador, o sea, pueden aumentar su efecto e intensidad e incluso la frecuencia. Entonces sí es verdad que es muy importante que estas personas tengan una buena regulación emocional y que sean muy capaces de identificar los desencadenantes de las crisis. Justo, rollo, por ejemplo, hoy no he dormido, no voy a hacer mucho el loco, por así decirlo. Efectivamente. O la medicación, tal, me tengo que tomar la medicación. Ahí está, ser o sea, conscienciado. ser muy constantes y luego además tener muy bien identificados los desencadenantes de cada crisis, porque además cada crisis es diferente, cada desencadenante es diferente, entonces también ellos tienen que ser muy conscientes de una emoción, un estímulo visual, un estímulo auditivo, cualquier tipo de estímulo te puede provocar la crisis, tienes que saber identificarlos, ¿sabes? Y también lo sentirán de alguna manera, ¿no? Habrá algún momento en el que digan... Sí, "Oye, sí, me estoy sobrecargando demasiado". ellos sienten la pulsión de, uy, me estoy yendo. Por ejemplo, lo que decía Laura de las de ausencia, los niños lo notan. O sea, los niños empiezan a sentirse un poco en plan de, uy, de repente no estoy en clase, ¿dónde estoy? Está en un Claro. poco espacio, por así decirlo, ¿no? Y luego sí es verdad que hay otra parte que es también un trabajo tanto de la persona como en terapia, que es la aceptación de la nueva vida. O sea, vuelvo a repetirme otra vez. Pero el adaptarse a la nueva vida, adaptarse a, oye, que yo puedo irme a este entorno y a lo mejor por el hecho de que haya mucha gente me puede entrar una crisis. Entonces tengo que mirar muy bien los sitios que voy, los estímulos que vaya a haber en los sitios. Claro, a lo mejor ir a Fabric y Pues beber... hombre, no es el ambiente no- mejor para ir con no es la epilepsia, la mejor idea. verdad. Pero seguro que hay gente que lo hace. Hay gente, seguramente, pero sí es verdad que no es el mejor entorno. O por lo menos yo considero que no es el mejor entorno para ir. Pero sí es verdad que es muy importante que tengan muy claro pues, los desencadenantes. Para mí es la parte principal, más que incluso regulación emocional. Desencadenantes. Vamos a hablar, mi chica siempre dice que el mayor miedo que tiene es que yo tenga en algún momento demencia, que es la enfermedad que más miedo le da, ya sea Alzheimer ¿Normal? ya, lo sé. ¿Y por qué creéis que es esto? ¿Por qué hay tanto miedo de la gente? Porque es una enfermedad que es que no te reconoce, es horrible, ¿no, Nerea? Primero porque también se desconoce... Bueno, aquí Laura también tiene más que decir que yo, es decir, pero yo creo que porque se desconoce mucho los tipos de demencia que hay y cómo funciona el proceso de demencia realmente. O sea, esto no es un día se levanta tu familiar y no se acuerda de tu cara. No, es que a lo mejor tu familiar ya lleva cerca de 3 meses que te repite todo el rato la misma historia. Sí, Y todo el rato, No, y te la cuenta todo el rato. Y tú simplemente dices, joder, qué pesado, está todo el día contándome lo mismo. Pero ya te está dando señales, ¿no? Dinos un poquito los tipos que hay, Laura. Eso es. Bueno, principalmente las demencias, el Alzheimer en concreto, que es la más frecuente, afecta a un 11% de la población, sobre todo mujeres y Mucha mayores de población. 65 años, es decir, gente más mayor. Sí que es verdad que hay un pequeño porcentaje, hasta un 5%, que afecta a gente más joven por ser hereditario. Hay determinados genes que juegan un papel muy importante y si te tocan, pues probablemente Sí. eso es. Entonces, esto consiste en un deterioro de las funciones superiores. Las funciones superiores son aquellas que nos distinguen de los animales, el lenguaje, la comunicación con los demás, el comportamiento. ¿Vale? Entonces se empieza degenerando todo lo que es la corteza del cerebro, todo lo que está más fuera, y esto se va degenerando hacia adentro. Hacia adentro. Sí. Entonces empieza por funciones superiores, pero sí que termina con degeneración de todo lo que sabes hacer en tu vida diaria, comer, incluso en ya estados muy graves, respirar. Bueno, de verdad que luego podemos ver que ciertas personas sí que algunas cosas más procedimentales, por el hecho de que, como nos vas a contar tú, Nerea, hay distintos tipos de memoria, sí que conservan a lo mejor la habilidad para hacer ciertas cosas,
llamarse, yo que sé, tocar el piano, montar en bici, pero luego no saben a lo mejor cómo se llama su hijo. Entonces, Sí. ¿por qué es esto? ¿Qué tipos de memoria hay? Principalmente hay dos, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Luego sí es verdad que ellas se dividen en muchas, ¿vale? Voy a ir directamente a largo plazo porque normalmente son las que más afectadas están. Hay una parte que, por ejemplo, lo que dices tú, de que se acuerden de tocar el piano, son automatismos. Es decir, una vez que tú lo aprendes, eso entra dentro de la memoria procedimental, ¿vale? Que es parte de la memoria de largo plazo. Y una vez que eso entra, ya no sale. Es como montar en bici. Tú una vez que aprendes a tocar piano, ya sabes tocar piano toda tu vida. ¿Qué pasa? Que estas personas normalmente, hay un estudio que hicieron aquí en España, porque aquí en España sí es verdad que en términos de mayores tenemos bastante investigación. Y bastantes mayores. Sí. En el que en una residencia les ponían una canción, creo que era de Manolo Escobar, a los usuarios. Y tú veías como esas personas con una demencia bastante potente, que ya estaban en su silla sin moverse, que prácticamente les tenían que dar de comer, prácticamente les tenían que ayudar a ir al baño, de repente se ponían a llorar porque se estaban acordando de su madre. Fíjate. La unión, ¿no? De la música que te evoca. Estímulos emocionales son muy potentes para la memoria, muy, muy potentes. Y, por ejemplo, ahora por eso se está poniendo tan de moda la musicoterapia, el arteterapia, todo este rollo, pero por el hecho de consiguen establecer un vínculo con la persona. Claro, activan otras partes del cerebro que a lo está. mejor hablando... tu Ahí hijo te está, el hablando, pero le da deterioro igual. sigue estando, Claro. o sea, el deterioro va a seguir estando y es una enfermedad que es progresiva. Entonces va a seguir progresando, valga la redundancia, ¿no? Pero sí es verdad que tú puedes frenarla. Y la estimulación cognitiva, por ejemplo, está para eso. Los terapeutas ocupacionales, gracias a Dios, están para eso muchas veces, ¿no? No se frena del todo, porque sigue progresando, pero puedes paliar y puedes ir poniendo frenitos. Porque Claro. al final la memoria está ahí, lo único que pues ya la vas perdiendo poquito a poco. Es como decía Laura, al final tú estás perdiendo todo lo que es tu cerebro. Todas las funciones principales de tu cerebro las estás perdiendo. Entonces es ir recuperando un poquito de cada una simplemente para mejorar la vida de la persona. O controlar el que no avance Sí, más. o sea, tampoco... Sí. Al final, una vez que te diagnostican Alzheimer, poco futuro hay. O sea, es verdad que es muy difícil y es una enfermedad que tanto para la familia como para el individuo es muy dura. O sea, porque tú piensas que la persona se está dando cuenta en todo momento de que se le está yendo la cabeza. Bueno, fíjate el caso de Bruce Willis, que es otro tipo de demencia, no es Alzheimer. De hecho, el último año, en 2022, cuando le dan el diagnóstico, pasa de hacer 3 películas al año a hacer 12. Porque dice, oye, tengo esto, sé que esto va a ser irremediable, voy a aprovechar ahora y voy a grabar todas las películas posibles. ¿Nos podrías explicar un poquito la enfermedad de Bruce Willis? No sé si has leído sobre eso. Sí, Bruce Willis tiene demencia frontotemporal Ujú. y esta demencia es muy similar al Alzheimer, pero comienza sobre todo en la región frontal del cerebro, que es la que se ocupa principalmente del comportamiento y algo del lenguaje, ¿vale? Sí que aparece en gente mucho más joven, por eso Bruce Willis no es una Claro. persona anciana, No, pero todavía. tiene demencia frontotemporal. Y sí que sigue degenerándose, pero de otra forma diferente al Alzheimer. Al final la degeneración es la misma, pero de otra forma. Digamos que va hacia otras zonas primero, Eso es, ¿no? va desde delante hacia el centro, Alzheimer es general, ¿de acuerdo? Y luego tratamiento, tristemente no hay un tratamiento curativo, es todo sintomático, con antipsicóticos, antidepresivos para estos síntomas del comportamiento, psicoterapia, terapia ocupacional, también multidisciplinar. Claro, pero, Nerea, ¿cómo se habrá sentido él al decir, juez? De hecho, además, creo que en su caso empezó con afasia. No determinaron qué tipo de afasia, pero tú imagínate ser actor y Eres en cualquiera, un dios, de los, o sea, en cualquiera de los dos Jungla casos, de cristal, señores. Vamos a ver. en cualquiera de los casos, o no reconocer lo que estás leyendo, o reconocer lo que estás leyendo, pero no tener ni idea en tu cabeza de lo que está pasando. Y a todo esto, tú eres actor, o sea, necesitas esa comprensión. Entonces, es una situación muy difícil. También podría ser una prueba para sí mismo de, mira, puedo hacer otra película más, cuando ya lleva 7. Pues venga, Ya, pero 8. normalmente cuando se da estos diagnósticos no son muy
positivos, en el sentido de, sí, te dicen que tú puedes ir frenándola, sí, te dicen que puedes ir tal, pero según lo que yo sé actualmente, por ejemplo, de Bruce Willis, actualmente está bastante mal. Y ya ha llegado a un punto de degeneración bastante fuerte. O sea, no se puede frenar del todo, entonces tú eres plenamente consciente de, me quedan a lo mejor 2 años. Claro. Y yo estos 2 años, es verdad que Bruce Willis tuvo una actitud bastante positiva ante esto, porque él dijo, vale, me quedan X años, pues yo termino mi carrera y luego me dedico a mi familia. Y es verdad que ese afrontamiento estuvo muy bien, pero el dolor va por dentro. Ya. Y el ser consciente de, vale, yo he sido un actor muy bueno, he sido Es que ni se va a acordar, es que es súper horrible. reconocible, no me voy a acordar ni yo de que he salido en Jungla de Se Cristal. pondrá en las películas a lo mejor cuando ya Sí, tenga pero más aunque años, él se pero- vea, llega un punto que ya no hay reconocimiento ni de sí mismo. Entonces le van a poner Jungla de Cristal y él se va a quedar en plan de, pues ese tío a mí me suena. Pero a mí me suena, no se reconoce a sí mismo. O Pulp Fiction. Y por cierto, Pulp si Fiction. alguien no tiene plan para el domingo por la tarde, que se vean Crank, que es Bruce Willis en estado puro, ¿vale? O sea, 100% recomendado. Vosotras las tenéis pendiente, que lo sepáis, sí, sí, me sí. parece muy mal. Está súper indignado. Estoy muy indignado. Crank, chicos, Crank. Vamos a hablar de Lela y de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple la ha dado ahora visibilidad María Pombo y lo conocemos de Stephen Hawking. Son dos enfermedades que muchas veces se confunden, Laura, pero no son exactamente igual. ¿Qué diferencias a grandes rasgos ves entre ellas? Eso es, son muy diferentes. La esclerosis múltiple, si cogemos como prototipo a María Pombo, ocurre en mujeres, jóvenes, mediana edad. Y lo que ocurre es que las vainas que rodean los nervios, La mielina. eso es, se degeneran, entonces la conducción es mucho más lenta. Esto nos puede causar síntomas visuales, sensitivos, motores, de cualquier O tipo. sea, a nivel cognitivo también influye. Eso es el sistema nervioso central y donde caiga, porque es un poco aleatorio, es donde te produce los síntomas según la vía que te afecte. Sin embargo, el ELA aparece sobre todo en hombres de más mediana edad y lo que ocurre es una afectación de las neuronas motoras. Entonces los principales síntomas son motores y cognitivamente el paciente se encuentra perfecto. Por eso Stephen Hawking podía investigar los agujeros negros como podía investigarlos, si no hubiera sido Eso posible. es. El tema de la duración, porque sí que es verdad que el ELA es más rápido, ¿no? Sí, el ELA tiene una mortalidad bastante elevada, entre 6 meses y 3 años el paciente suele fallecer, sobre todo por fallo respiratorio. O sea, digamos que lo de Stephen Hawking también es una cosa bastante rara. Sí, es bastante raro. En cuanto a María Pombo, ella también ha hecho un afrontamiento en redes, ¿no? Ha salido diciendo. Sí, ella es verdad que ha hecho un trabajo de divulgación bastante bueno, hay que reconocérselo. Y ella dice 2 cosas, yo destaco 2 cosas del testimonio de María Pombo, que es la confusión y la indefensión. Las destaco porque me parece que son súper importantes en esta enfermedad, porque es verdad que al ser una enfermedad tan poco conocida y tan poco informada en el día a día, se sienten muy perdidos. O sea, y es verdad que María, por ejemplo, lo dice, y ella, por ejemplo, hace una cosa muy buena, que es que cuando ella se queda embarazada, ella habla del factor protector del embarazo y tal, y en redes fue como un shock, en plan de, anda, que hay un factor protector de esto, y es como, sí, Es que los sí, famosos lo dan hay, mucha lo visibilidad, hay. al fin y al cabo. Y sí es verdad que al final es una enfermedad que, como provoca esta confusión, como se provoca una vulnerabilidad, son personas que al final su familia la sobreprotegen porque tienen esta enfermedad, pero luego la gente de fuera le dicen que a la familia que para qué la sobreprotege tanto si va a seguir pasando. Entonces ellos se sienten en un momento en el que están en 2 aguas, es decir, vale, yo puedo seguir haciendo mi vida, pero mi familia me está diciendo que tengan cuidado absolutamente con todo, y la gente de fuera me está diciendo que no, que Claro, no para tanto. ¿por dónde tiras? Exactamente, te quedas un poquito ahí entre 2 aguas. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, en el ELA, sí es verdad que lo que más destaco yo por experiencias que yo he tenido con gente es otra vez lo del síndrome del cuidador. Porque sí es verdad que es muy sacrificante. O sea, la persona que cuida de una persona con ELA... Bueno, es totalmente dependiente, claro. No, y aparte verla día a día cómo se está yendo. Sí. O sea, yo, por ejemplo, la conversación que tuve con este familiar fue precisamente eso. Yo hablaba con ella cada semana y ella, su frase era, Nerea, es que la estoy viendo cómo se va. Y además que ella, en este caso, por ejemplo, ella era plenamente consciente de que se estaba yendo. Solo que no lo podía comunicar, porque ella no tenía habla.
Es Pero que es tan rápido. ella lloraba cuando veía a su hermana estresada porque lo estaba viendo, lo estaba sintiendo. O sea, estaba viendo como ella, de ser una persona súper movida, nos sacaba a todos por todos lados, no paraba, prácticamente no la veías, a ser una persona que estaba en silla de ruedas, que tenía que necesitar a un tercero para salir y que luego tenía a su hermana viéndola todo el rato cómo se iba para abajo. Y es muy duro, o sea, es muy duro. Yo, por ejemplo, en Elela siempre destaco la parte del familiar porque es muy duro ver cómo tu familiar se está apagando poquito a poquito. Es que es un impacto de lo que decimos. Hay otras enfermedades que van más lento, pero es que esta es muy, muy, muy rápida. Además, ¿hay factores, hay algún tipo de prevalencia o de...? Sí que hay algunos porcentajes de esta enfermedad que son familiares, un 10% más o menos de esta gente afectada por ELA es familiar. Entonces hay una predisposición, no porque tu familiar tenga ELA lo Sí, vas a tener, lo que pero decimos siempre hay un poco más de probabilidad. La famosa predisposición. Eso que no es. quiere decir que, pero ojo, cuidado. Eso es. La genética. Genética influye, amigos. Síndrome de Tourette. A ver, Nerea, cuéntanos. Esta sí que se ha vuelto más viral a raíz Muchas de... pelis. Muchas pelis. Sí, Desinformando las pelis, como la siempre. película de Paco León, bueno, que sale Por Paco ejemplo, León, Toc Toc. por ejemplo, Saga, yo creo que la hemos visto todos. hay otra que es de Ryan Reynolds también. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, él se acordará. Es un... seguramente. Es un trastorno del lenguaje. ¿Sí? Aparece normalmente entre la infancia y la adolescencia. Antes de los 18. Ya a partir de los 18 si aparece, cuidadito. Y básicamente se basa en tics motores y vocales. Vale, o sea, no tiene por qué ser hablar. Puede ser motor también. Puede ser motor. O sea, tú ves a una persona que está haciendo así con la cabeza varias veces, pues eso puede ser un tic. Perfectamente. Vale, ok. Son involuntarios. No tienen plena conciencia de que lo están realizando. O sea, son conscientes porque se lo está diciendo el que tiene enfrente. Pero Claro, porque se ha son visto ya mil involuntarios. veces, claro. Y son repetitivos. O sea, se suelen repetir. Además, tienen un componente bastante emocional. Normalmente, si se estresan mucho, si tienen una emoción muy fuerte, comienzan los tics. De hecho, hay un ejemplo muy bueno que es de un cantante, de Lewis Capaldi, creo que es, que salieron varios TikTok en su último concierto porque a él le da un ataque de Tourette en ese mismo concierto. Sí, me acuerdo, sí, es verdad, en un concierto. Simplemente por la emoción de estar en un concierto y ver a toda la gente cantando su canción. Y todo el público le siguió aplaudiendo. en plan, Yo sigo emocionándome cuando Sí, lo muy pienso porque bonito. me parece súper bonito ese vídeo. Pues este hombre, por ejemplo, empezó con los tics simplemente por la emoción de ver a todo el mundo, ver cómo cantaba su canción. O sea, una emoción intensa puede provocarte tics. En relación con eso, perdona que te corte. No, También no. hubo un vídeo muy viral en TikTok que lo hablamos aquí en el canal en Noticias de alguien que estaba en el avión, era un familiar, un hombre, y como que empezaba a gritar, no sé si era... seguramente Era demencia. era demencia, y Era todo el mundo demencia. empezó a cantarle una canción para que se sentara. O sea, Son- la humanidad sigue siendo Eso al buena a final, veces. sí, al final además son claves que genera la familia con el paciente. Y es verdad que cuando ya llegan a ese punto comportamental en demencia, o creas una clave o se te va. O se te va porque Una ya son especie como... de contraseña, ¿no? De Sí, código. sí, y de hecho la canción se demuestra. A él cuando ya le cantan la canción, Se le calma. ves en la cara que se ubica. Que de repente coge y mira a su mujer en plan de... Ah, vale, que estamos en un avión. Ajá. Ah, vale, que tú estás aquí conmigo. Pero sí, además ese vídeo también es súper bonito, a mí me parece súper bonito. Y luego, volviendo al Tourette, pues sí es verdad que se presenta mucho con TDAH, con o sin hiperactividad, o sea, también puede ser con TDA, y con TOC. Que qué casualidad que la película de Paco León Bueno, es TOC. Claro, exactamente. Y tiene bastante sentido porque en el TOC sabemos que son personas muy rígidas, muy mis rutinas, y son mis rutinas. Y no me cambies la ¿Y rutina. qué más rígido hay que un tic? Exactamente. ¿Qué pasa? Que tú te das cuenta, por ejemplo, en un TOC, tú lo ves que ellos cuando no consiguen hacer algo, empiezan a tener algún tipo de movimiento de regulación, alguna palabra de regulación, porque ellos se están sintiendo como, no he podido hacer mi rutina, no he podido hacer mi ritual y me estoy poniendo nervioso. Entonces de repente empiezan así, Crisis. o se empiezan así. Y eso al final son tics, porque los tics es que realmente no son tan raros como nos parecen. Y luego sí es verdad que hay una cosa que quiero matizar, que es lo que nosotros vemos en las pelis de los Tourette, que empiezan a decir palabrotas, que empiezan a hacer gestos obscenos. Sí, existe. No, sí, normal. hay personas que lo tienen,
pero no es lo más normal. Vale. O sea, normalmente esas personas tienen más historia detrás. Vale. O sea, no es lo más lógico. Lo más lógico suele ser un movimiento de cabeza, un movimiento de brazo, un ladrido, sorprendentemente un ladrido, un maullido o simplemente un la. Ya está. Un O sea, maullido. Sí. Lo que pasa que un maullido. De hecho, el ladrido te lo pone en el DSM, o sea, el ladrido lo pone. Y es verdad que, a ver, si tú lo piensas, suele ser un sonido que lo oyes todo el rato en la calle y que es súper llamativo. Entonces, son personas que sí es verdad que se les pega mucho el tema de los sonidos. También puede presentar ecolalias, que es que tengan muchas repeticiones de las palabras que estás diciendo tú. O sea, como si yo ahora mismo me pongo a repetir tu entrevista, por ejemplo. Adelante. No me lo pidas. No me lo pidas, porque no. Y básicamente el tratamiento de estas personas es psicoterapia. Luego ya Fundamental. dirá Laura la parte de ellos. Pero en psicoterapia, control de tics, el control del estigma que lleva Tourette, porque sí es verdad que son personas que son bastante incomprendidas. Tú tienes a un chaval en clase que de repente se pone a gritar, a ladrar. Sí, no. Y Choca. muy bien no le miras, o sea, es lógico. Y luego sí es verdad que necesitan mucho apoyo emocional, mucho apoyo familiar, mucha regulación emocional, mucho, igual que decíamos con la epilepsia de localizar desencadenantes, ellos localizar cuándo va a venir el tic. Y hacer, que eso a mí por ejemplo me resulta muy curioso, que es establecerles un comportamiento incompatible con el tic. O sea, Sí, por como ejemplo, para anularlo, ¿no? En plan- efectivamente, hace el efecto de anulación, como el TDAH con el café, pues igual. Y eso a mí, por ejemplo, me resulta súper curioso porque cuando ves vídeos de ellos intentándolo hacer, tú les ves la cabeza, yo que me fijo mucho en esas cosas, les ves la mirada de "Uf, es que quiero hacerlo, es que tengo que hacerlo, estoy haciendo el comportamiento que a mí me ha dicho el psicólogo, pero yo estoy pensando que tengo que hacerlo", y al final acaban haciéndolo muchas veces, o sea, tardan mucho en crear ese comportamiento, pero es muy bonita esa parte del tratamiento, para ellos no tanto, pero para ti como profesional es una parte muy bonita. Laura, ¿una valoración del síndrome de Tourette? Bueno, por nuestra parte a nivel farmacológico, la verdad que hay poco porque es muy sintomático con psicoterapia. Si hay algún síntoma de comportamiento que llame un poquito más la atención, se puede tratar con algún fármaco, pero la mayor Esto parte es muy psicológico, sí, muy- sí. Sí, es que es lo que te digo, o sea, al ser emociones intensas, es muy difícil darle un fármaco específico para esa emoción intensa, porque la emoción Claro. intensa viene, tú no sabes Claro, cuándo va a venir. te va a venir. Entonces, claro, es como, vale, te doy X fármaco. Es que ¿qué le va a podrías dar? Algo que te tranquilizar, relaje. pero- Es que, claro, tendría que ser en el momento, ¿no? En el que tiene Claro, el- tener algo de rescate. Sí, una esta de rescate. Eso es. Como mucho, pero bueno. Bueno, vamos a hablar del Parkinson. También estuvimos hablando de la inteligencia artificial, de unos guantes, esto no sé si lo habéis visto, que, es, que te pueden detectar, que son de aquí, de España, es producto nacional, ¿vale? Esos guantes, y que se va a expandir a todos los sitios y que la verdad es que está bastante guay. Explícanos qué es el tema del Parkinson, ¿qué es? El Parkinson es la segunda enfermedad más frecuente neurodegenerativa, por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Afecta sobre todo a hombres mayores de 70 años, pero sí que hay hasta un 10% que puede aparecer por debajo de los 40 incluso. Volvemos al mismo tema, por Por predisposición temas genética. ok. Eso es. Lo que se produce en el Parkinson es la degeneración de las neuronas que producen la dopamina. Vale. Y esto, los síntomas que nos puede causar son rigidez, un temblor en reposo, que es lo típico que vemos que la gente tiembla, sobre todo en un lado del cuerpo, que al final termina evolucionando y es en todo el cuerpo. Y muchos síntomas aparte, como inestabilidad, depresión y un conjunto enorme de ¿Es síntomas. cierto que con antipsicóticos puedes generar también... Sí. Los pacientes que tienen esquizofrenia pueden llegar a generar... Alzheimer? Sí, porque los antipsicóticos son unos fármacos que disminuyen los niveles de dopamina. Entonces nos crean unos síntomas muy similares al Parkinson, con la diferencia de que al retirarlos estos síntomas desaparecen O sea, o digamos, al menos cesan mucho. Estamos sanando un sitio, pero estamos afectando a otro. Al final no puedes hacer nada, porque si Eso es, haces tienes una que cosa, encontrar el equilibrio. balance justo en las dosis para lograr... Claro, porque por eso muchas veces este tipo de pacientes les dan distintas pastillas, ¿no? Porque a lo mejor con una te estoy curando por aquí, pero te estoy haciendo el lío por el otro lado, pero te tienes que tomar otra pastilla para equilibrar y luego otra para no sé qué. Eso es. Vaya lío. Sí, hay que jugar mucho con las dosis ahí.
En cuanto al Parkinson, ¿una vida funcional es posible, Nerea? Sí, con medicación, con apoyo familiar, con una aceptación muy buena de la enfermedad y de sus síntomas, pero sí pueden ser perfectamente funcionales. De hecho, El 40%, genera depresión muchas veces también. hombre, sigue siendo limitante. O sea, quiero decir, sigue siendo una enfermedad en la que tú llega a un punto en la que no puedes realizar tus actividades de día a día. O sea, y parece que no, pero las actividades del día a día afectan mucho emocionalmente, ¿eh? Y el no poder realizarlas te lleva al final al pozo. El bucle, ¿no? Te Y te lleva al bucle. Y tú ves que puedes hacerlo un día, pero al día siguiente por X temblor no puedes. O por algún efecto de pastilla o por cualquier cosa no puedes. Vuelves otra vez al bucle de me meto otra vez en el pozo. ¿Que pueden llevar una vida funcional? Completamente. O sea, pueden llevarla. De hecho, a mí me gusta más funcional que normal, porque realmente es que funcionen en su día a día. Y pueden hacerlo. O sea, con su medicación y con su aceptación y todo, se puede perfectamente. ¿Es cierto que afectan este tipo de trastornos neurológicos, afectan más a las mujeres que a los hombres? ¿Por qué creéis que es? Laura, por ejemplo. Bueno, sí que se ha visto que en esclerosis múltiple migrañas son muchos más frecuentes en mujeres en edad fértil. Esto sí que puede estar en relación con un tema hormonal. Por otra parte tenemos las enfermedades neurodegenerativas y el ictus. Son más con el hombre. Sí, o sea, no, están más relacionados con mujeres, pero por el hecho de que tenemos mayor esperanza de vida que los hombres. Vale, o sea, es como una trampa, ¿no? Que se da en el dato. Exacto, Vale. exacto. Entonces afectan más porque vivimos más años y al final nos terminan afectando más enfermedades. Ahora es cuando entra un vídeo de ¿por qué los hombres viven menos? A ver, es que es lo que hay. Tenéis más esperanza de vida y se entiende. Se entiende. ¿Tú por qué crees Yo voy por el mismo lado que Laura, la verdad. Creo que el aumento de la esperanza de vida hace mucho para este tipo de enfermedades. Creo que cuanto más aumente la esperanza de vida, más tendremos estas enfermedades. Y sí es verdad que luego yo creo que hay una parte chiquitita, que es que no terminamos de conocer el cerebro. Y es muy difícil determinar la causa de una enfermedad cuando ni siquiera terminas de conocer el órgano que causa la enfermedad. Bueno, ahora hablaremos de eso, porque lo que menos se conoce de lo que menos se conoce, que es el cerebro, sería la conciencia. Bueno. No quiero todavía entrar en eso, Bueno, pero vamos a dejar. todavía dejamos el melón, lo dejamos ahí. Deja el melón un poquito. Pero sí, continúa. Nos tocará. Pero sí es verdad que voy en el mismo camino de Laura. Pienso que es la esperanza de vida muchas veces. Creo que tampoco sabemos muy bien los factores protectores, los factores de riesgo. Es muy difícil también determinarlos. Entonces creo que siempre las mujeres, si seguimos viviendo más, vamos a seguir teniendo más predisponencia a estas enfermedades que vosotros. También es cierto que en otros tipos de enfermedades como ictus, según cómo llevamos actualmente el ritmo de vida, llegará un punto que se iguale, yo creo. O sea, llegaremos a un punto donde esta diferencia se llegará a igualar. O sea, también hay un componente cultural, desde mi punto de vista. Estamos viendo, voy a abrir el melón, estamos viendo que muchos de estos trastornos apagan de alguna manera, aunque sea por un momento, la conciencia. O que, por ejemplo, estamos en el tema de, bueno, podría hablarse que sí, podría hablarse que no, esto lo vamos a ver ahora. Pero, por ejemplo, una ausencia en una epilepsia ya es un momento que es un vacío, o sea, en ese momento no estás siendo consciente. Un tema del Alzheimer que no te acuerdas de lo que ha pasado, realmente no estás siendo consciente de lo que has hecho hace 3 minutos. Esta palabra que es tan difusa y que se puede jugar tanto con ella, ¿qué podemos decir de la conciencia? Que se sepa. Porque es uno de los grandes enigmas de la humanidad todavía. Tengo que sacar a mi amigo. Bueno, el que más ha hablado de esto es Freud. Calienta que sales, Freud, vamos. Calienta que sales. Él estableció la teoría del iceberg, donde la puntita del iceberg es la conciencia, que son los pensamientos y todos aquellos sentimientos en los que tú eres plenamente consciente, tú sabes que lo estás sintiendo. De eso te enteras, esa es la parte de arriba. Esa es la parte que te enteras. En la parte del medio del iceberg estaría el preconsciente, que son esas cosas que no están directamente en la parte alta del iceberg, o sea, no eres plenamente consciente, pero tú tienes una pequeña realización de que está ahí. Si escarbas un poco y piensas, llegas. Sí, vale. Y luego ya viene el inconsciente, que esto es lo que más nos gusta a todo el mundo de Freud, que es la parte más amplia. Me encanta que me incluyes. Porque sé que te gusta mucho, Raúl. No, pero
Sí es verdad que es la parte más amplia, es la parte de la que más se habla, porque sí es verdad que ahí es donde, según Freud, se guardan absolutamente todos los pensamientos y sentimientos que tú no eres consciente ni quieres ser consciente. Ese apunte es importante porque el iceberg, como tú has dicho, la parte de abajo es la más grande. O sea, lo último que acabas de decir es lo que fundamenta todo lo demás, pero que a lo mejor lo duplica, lo triplica lo demás. Normalmente sí. De hecho, a base de esta teoría del iceberg, él puede hablar luego de la teoría de los sueños. Por eso en el psicoanálisis se da tanta importancia a los sueños, porque realmente, por lo visto, en los sueños es donde realmente reflejas lo que tú sientes, lo que tú deseas y lo que tú piensas. Claro, no hay nadie al mando, ¿no? Por así decirlo. No Está hay nadie el al inconsciente ahí a tope y... No hay nada al mando. Sí es verdad que luego ya entra la teoría del yo, el super yo y el super ello, este rollo, donde el super ello, para que nos entendamos, es que, bueno, el super yo, que es el que a mí más me gusta, es el de las normas. Tú tienes que seguir unas normas y no puedes irte de esas normas. ¿No? Y, perdón que lo mire, pero es que son muchos. Son muchos yo. Muchos ellos. Luego, el ello es lo más primitivo. Podemos decir el humano primitivo. El instinto. Sí, el instinto de toda la vida de Dios, pero Freud lo llama ello. Y luego el yo, que es la parte que opera. Es decir, yo tengo que hacer X cosa. Pues el yo es el que lo hace. Pero el yo lo hace sometido por el super yo. Vale, y por también el de y las por normas. el ello un poquito. Claro, vale. O sea, el instinto está ahí, pero normalmente el que más determina es el super yo, porque es el que te dice tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. O la sociedad dice que esto está bien o esto está mal. O sea, digamos, tengo que hacer X, ¿no? Y soy Efectivamente. yo el que lo hace, pero hay unas normas y un inconsciente ahí que te están... Efectivamente. Según esto, ¿quién sería el que tiene más parte en la conciencia? El yo, por supuesto. O sea, es el consciente, esto completamente, de hecho la propia palabra lo dice. Claro. Y también es el que actúa, es el que realmente coge esas cosas de la punta del iceberg y las utiliza. No utiliza nada en inconsciente, pero porque, como he dicho antes, para Freud era muy importante, pero para el ser humano no tanto. Pero bueno, cositas. Pero sí, se puede decir que luego ya por otras corrientes la cognitiva es más, es más médica, entonces conciencia, pensamientos que tienes, sentimientos que tienes y ya. Humanista es más relacionada con la sociedad, depende mucho de la corriente. Sí es verdad que la más popular es psicoanálisis y por eso te lo he explicado, pero es la teoría del iceberg. O sea, la conciencia es la punta del iceberg, ese es el concepto que hay que darse y es la parte que funciona. Bueno, este melón tenía que abrirlo. O sea, teniéndoos a vosotras, tenía que abrirlo. Y tengo que hacer esta pregunta, Laura. Esto ya lo que tú opines, ¿eh? ¿Tú crees que en el futuro el tema de la inteligencia artificial van a ser conscientes de verdad o es que o están simulando una conciencia? O sea, ¿tú crees que son conscientes como somos los humanos? Creo que no se llegará a ese nivel. Sí que seguirá avanzando mucho y simulará bastante bien a los humanos, pero no creo que nunca nos llegue a alcanzar o a ser tan simplemente iguales como nosotros. Sí, y esta es la cosa, si, por ejemplo, para tomar una decisión hay 8 patrones y tú esos 8 patrones los sabes, en realidad estás haciendo lo mismo. O sea, no estás basándote en lo mismo a nivel a lo mejor biológico, que hay unas neuronas haciendo sus cosas, pero estás imitándolo. ¿Hasta qué punto, Nerea? Yo es que aquí soy del pensamiento que algo creado por el ser humano nunca va a llegar a superarle. En el sentido de la inteligencia artificial, como has dicho Laura, va a seguir avanzando. Está ahí. De hecho, inteligencia artificial la tenemos desde mucho antes que saliera ChatGPT y todas estas nuevas. Pero creo que no terminarán de superarnos. Sí es verdad que, por ejemplo, esta pregunta se ha planteado muchas veces en clase porque, obviamente, estamos hablando de inteligencias artificiales. Hay inteligencias artificiales que consiguen crear un protocolo de antisuicidio. Es lógico que se piense, como psicólogo, ¿va a quitar la inteligencia artificial del trabajo? Bueno, yo creo que es de los pocos trabajos que no va a quitar. Va a quitar muchos, pero... no, esa parte pero no, pero porque al final complicado. Todas las que nos relacionamos con salud necesitamos de un componente emocional y de un componente humano. Y ese componente humano, por mucho que nosotros lo queramos poner en la inteligencia artificial, no está.
Porque de ahí vienen nuestros genes, de ahí viene nuestra historia pasada, todo lo que nosotros hemos vivido y todo lo que nos hace a nosotros dedicarnos a salud. Quiero decir, o sea, yo es que soy del pensamiento que los que nos dedicamos a salud somos muy vocacionales. Entonces, claro, esa vocación está. Y una inteligencia artificial no tiene esa vocación. Tú se la pones. O sea, tú le dices lo que tiene que hacer. Y entonces, ya simplemente por esa limitación, no nos van a llegar a superar. ¿Que pueden generar conciencia? No sabemos, a lo mejor vemos un Yo Robot ahora y... Claro, luego hay otra gente que dice, bueno, que no nos superen, pero nos hibridamos. No sé si habéis visto de Neuralink, que es el tipo el Elon Musk, que ahora está pidiendo a personas, ya lo he probado en monos, pero para ponerles cosas en el cerebro. Y la idea es poder ver imágenes, o sea, tú con el propio ojo, ver cosas y tal. Hombre, yo sí creo que se acabará integrando. O sea, al final estamos avanzando mucho con respecto a inteligencia artificial y lo acabaremos integrando en nuestro día a día para todo. O sea, ya no por ChatGPT. Bueno, para gente con trastornos también hay muchas, seguro. Que, mira, hemos visto lo de los guantes antes. Sí, yo de hecho, cuando estuve haciendo prácticas en el hospital, una de mis tutoras hacía realidad virtual con los pacientes para relajación. O sea, hay cosas dentro de inteligencia artificial que podemos integrar, por supuesto. Incluso en todos los campos de salud podemos integrarlas. Que no te quite el integrarlas. trabajo. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Yo es que ya te digo que dudo que no lo quite, pero porque el componente humano está ahí. Y el componente humano es lo que te hace que tú te acerques a un paciente y le digas, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal te has levantado? Es una inteligencia artificial, no lo va a hacer. A menos que le pongas el despertador a la hora. Claro, a no ser que tú la programes. A las 7 voy a buscar a Juan. No y le va a pregúntale. salir de manera natural y eso al final hace mucho en el trato con el paciente. Entonces, tiene sus limitaciones, como todo. Pues si es que lo ha creado el ser humano, tiene que tener sus limitaciones. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por venir. Os volveremos a llamar también a vosotros. Bueno, tú ya has venido mucho. A ti no te vuelvo a llamar, que tú ya has venido mucho. Mucho gusto por conocerte, Laura. Gracias, Raúl. Y nada, vamos a ir ahora a la sección de rap, ¿vale? Venimos en un segundito y ahora estamos aquí de vuelta. Hasta ahora.
we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, no, I wanna know. Can we talk about me and you? Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Will you know? Will you touch? Will you feel? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Hola de nuevo, estamos aquí con Miriam Cora, que repite con nosotros. Bienvenida. Muchas ¿Qué tal gracias, estás? Raúl, ¿qué tal? Aquí Bien. estamos. Hemos visto que en el podcast hemos estado hablando de trastornos neurológicos, ¿vale? De personas con capacidades diferentes. Y es cierto que en el rap, bueno, en general en la música, como nos vas a explicar, ha habido personas que han conseguido desarrollarse y bastante bien en este aspecto. El ejemplo que nos viene a todos a la cabeza, en el caso del Langui, sería el caso del Langui, que nos viene a todos en la cabeza porque es como el más famoso, ¿no? El más representativo. Cuéntanos un poquito sobre él. Pues el Langui me parece que lo que tiene se llama espasticidad Ajá. y le viene por una parálisis cerebral. O sea, como que hay más tipos de espasticidad, pero a él se lo denomina así por la parálisis cerebral. Ajá. Y aparte también ha hecho bastantes películas, ¿no? Ajá. Como que ha hecho también El truco del manco, que baje Dios y lo vea, Fuga de cerebros 2. Bueno, Fuga de Cerebros 2, yo creo que lo vimos todos en nuestro tiempo, es un peliculón, entre comillas. Sí. Creo que sale hasta Mario Casas en esa película. O sea que imagínate, de joven, haciendo Unos de... cuantos. Sí. Sí, bastante bien. Y luego también tiene canciones, ¿no? Ha sacado Eso discos. es, tiene el grupo que todos conocemos de La Excepción también. Ajá. Y qué guay, bueno, estamos viendo como en el caso del Langui, que no solo sienten la música, que eso obviamente es algo universal, sino que son capaces de hacer obras muy buenas, de muy alta calidad. Esto es en todos los ámbitos de la música, ¿no? Sí, también tenemos de ejemplo como Beethoven. Y bueno, Beethoven lo que hacía era como ponerse unas cornetas, ¿no? Para, Sí, justo. para esto, que no haya impedimentos, que se puede hacer todo. Bueno, y ahora con Stevie tecnología. Wonder que era ciego. Justo. Y era un máquina. Creo que nació ciego, de hecho. Ah.
Mira. Nació ciego, que es algo, ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí apuntado. Retinopatía del prematuro. Eso no suena Que bien. es, no, nació, como indica la palabra prematuro, 6 semanas antes. Ajá, Y con las 6 semanas estas como que no se, las retinas se desprenden ajá. y no llegas a ver bien del todo. Y con todas no llegas estas a ver. cosas, aún así, han sabido ser pues top 1 de su categoría. ¿Hasta qué punto crees que puede servir para ellos mismos, que a lo mejor, pues en el caso de Langui o de Urco, que lo vamos a ver posteriormente, que tienen a lo mejor una movilidad más restringida, ¿hasta qué punto crees que les viene bien a ellos el poder expresarse mediante la música o mediante cualquier otra disciplina? Yo creo que bastante, o sea, les puede ayudar bastante, tanto como a ellos como a las personas que les escuchamos también, obviamente, o también a más, pueden ser incluso referentes de mucha gente. Creo que es bastante bien porque igual que cualquier persona con cualquier característica o cualquier capacidad puede llegar a expresarse, incluso a, volvemos a lo del podcast anterior, Ajá. como a tener también un psicólogo ahí con tu poesía, ¿sabes? Ajá, a contigo llegar mismo, a ordenar tus ideas, por ejemplo en el rap con 4 patrones, y ya estás hablando como de las ideas que tienes normalmente, pero un poquito más ordenadas porque sabes que te tienes que ceñir a los 4 patrones. Intentas como ser conciso y meterlo todo ahí. Bueno, además las personas que a lo mejor son de carácter más tímido, en este caso que a lo mejor están sufriendo algún tipo de estos trastornos, encuentran ahí una manera de decir, pues mira, no soy tan tímido, mira todo lo que pienso, ¿no? Eso está bastante interesante. ¿Cómo crees que afecta también al resto de gente? En plan, una persona, por ejemplo, Urco, que en las batallas va en silla de ruedas, a una persona que está en silla de ruedas en su casa y le gusta el rap, ¿de qué manera crees que les incentiva? Creo que a todo tipo de personas, porque la frase esta, ¿te acuerdas de la sí, batalla? Sí, era como que le estaba tirando el... Yo no me levanto, yo lo hacen Sí, ellos por mí. Exactamente. Y de repente hace que toda la gente se levante igual. Además, eso Entonces, fue en FSM Colombia, ¿no? O sí, no, en la Red Bull de Colombia de Eso. 2022. Exactamente, le están tirando sobre que no te puedes levantar, no puedes saltar. Y el chico lo que dice básicamente es, bueno, yo no me levanto, pero ellos saltan por mí, señalando al público y todo el mundo se vuelve loco y tal. Eso es. Claro, son referentes. Justo. También aparte una referencia bastante importante de que si te gusta mucho algo, no te busques el problema o intenta buscar una solución. Adáptate, ¿no? Al contexto. Justo. Sí, lo que hemos estado diciendo también en todo el podcast, que lo primero que tienes que hacer es una técnica de afrontación de, vale, mi problema es este, mi situación es esta, con estas herramientas voy a intentar hacerlo lo mejor posible y muchas veces lo hacen mejor que otros raperos en este caso. ¿Qué influencia, o sea, el tema de las mujeres también, crees que es algo que ha pasado de ser a lo mejor más discriminado y ahora menos? ¿O cómo ha sido un poco el proceso? Esto igual, volvemos a acordarnos de Erika dos Santos. Saludos, Erika dos Sí, Santos. ya va a ser tu podcast. La traeremos aquí. Y creo que igual, ¿no? Hasta que te puede gustar mucho, pero a lo mejor como que te puede dar el palo antes de salir de tu casa o de coger y de pensar, jolines, si es que ¿dónde voy yo? Que me van a tirar pues por ser mujer o me van a tirar porque ellos son unos homófobos en caso de que tengas una orientación sexual diferente o cualquier historia. Bueno, volviendo a lo de la mujer también. No, pero eso tú lo has Ya podido que ella- llegar a vivir, ¿no? En plan, al menos el tener la duda de, bueno, me van a tirar por aquí. Yo seguro. cuando había Erika dos Santos me motivé un montón, en plan, ¡buah! Justo. O Dices, sea, ¡qué mujer! Y que luego también lo que me pasa a mí en muchas batallas es que todas las rimas tiran como masculino, que te quedas en plan, te estoy pillando, que Claro, no estás preparado hermano, para... Claro, esto no iba pa' estás otro. rimando en femenino, efectivamente, ¿cómo que bro? ¿Cómo que chaval? Joder, Y es pues. un poco referencia igual, bueno, también como abrir mente que todos podemos nacer con cualquier característica. Mil cosas, sí, por supuesto. Y lo importante Y si es lo que eso. te gusta es la música o lo que te gusta el rap, pues tira para allá. Bueno, y también, pues, quien sea artista, quien sea pintor o quien sea escultor, o sea, al fin y al cabo lo que tienes es una condición distinta, pero en la medida que tú puedas, pues hay mucha gente, pues lo que estábamos diciendo, que puede hacerlo incluso mejor. ¿Alguna batallita que has tenido estos días de rap, algún torneo? Fui a Cienpozuelos este tiempo atrás organizó X Battles, que lo lleva X Crew, perdón. X Crew. ¿Y qué tal fue? Y guay, llegué a la final con Dani Vallecas. Ajá. Saludo para Dani Vallecas, Sí. que supongo que ganó, porque si no hubieras dicho que gané. Sí, eso es. Enhorabuena, Dani Vallecas. Pero muy bien, es una promesita, la verdad, ¿Sí? el chaval.
es peque así y tiene unas estructuras que están muy guapas. Y una puesta en escena que también, el jodido más pequeño que yo, pero daba que no pero veas, impone, ¿no? sí, sí. ¿Cuándo es la siguiente? ¿Algún torneo así relevante? De momento no tengo ninguna pensada, pero sé que este tiempo atrás han hecho unas 5, o sea, de equipos, 5 vs 5, Ajá. en Valencia. 5 contra 5, eso es Benicalap, curioso. me parece que se llama. Sí, Pero ¿y cómo se en tornan? equipos. En plan, un patrón Pues cada esto, uno. bueno, ahora hay un formato también que es como de Pokémon, que está como un capitán, que eso también lo han hecho entre Nota Loca y Cadete, me parece. En plan, ya le Pero nombro ¿a qué también. te refieres con formato Pokémon? Pues ¿Te insultan y te no llaman me acuerdo Pikachu? muy bien porque yo no fui, pero lo vi que lo estaban publicitando por Instagram y era como que había 2 entrenadores, digamos, o sea, me estoy Ah, y tirando lanzan triple a por de Pokémon. sus representantes. Y lanzan a su Hostias. rapero que tiene que atacar en ese momento. Luego también estos chavales se lo curraron que te cagas y ya metieron como cartas, en plan, tú tienes como el Magikarp, ¿sabes? Así, Mola. O sea, tú tienes una carta como de elegir primero quién va, como Ajá. que tienes la opción de elegir si va a empezar tu oponente, si y, empiezas tú. ojo, como los y vas juegos de cambiando. fútbol. Molaría mucho ir perdiendo 3-0. Bueno, uso la supercarta de Eminem. Adelante. ¿sabes? Estaría guapísimo. Ojalá Eminem simplemente ya. Que se baje al parque. La verdad. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Cora, muchísimas gracias por haber venido otra vez. Te veremos dentro de 2 semanitas, si puedes. Ok. Así que nada, muchísimas A gracias. ti, Raúl, muchas gracias. Venimos ahora en un segundito. Seguramente hagamos el vídeo grabado de filosofía y lo volveremos a subir después en el canal. Si no, nos vemos ya por aquí en el directo. Hasta luego y pasar un buen fin de semana y un buen domingo. Chao.